A los hombres nos toca una responsabilidad muy importante que la venimos heredando de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado. Es un privilegio ser padres como ser madre también, pero obviamente Dios nos ha concedido ese privilegio de cargar con responsabilidades que a veces caen sobre nuestros hombros. Y esto un poquito es la consecuencia de cómo Dios nos diseñó. Cuando Dios nos diseñó, no lo hizo pensando en estas últimas décadas, donde una sociedad con tecnología avanzada, evolucionada, ha repartido las responsabilidades, tanto laborales, económicas, sociales, y hoy los tantos están bastante iguales en cuanto a la responsabilidad de un sexo y del otro en cuanto a la paternidad. Pero cuando Dios nos creó, no lo hizo pensando en estos últimos años, sino lo hizo pensando en los centenares y centenares de años en los que la mujer, por razón de su diseño, su fisonomía, su biología, tenía que permanecer en las casas, gestando a sus hijos, luego amamantándolos, luego cuidándolos, fijándose de la economía, la administración, la estética, la seguridad. Son una serie de características con las que Dios bendijo a las mujeres, de las cuales nosotros los hombres a veces carecemos. Nosotros los hombres somos un poquito más imprudentes en muchos sentidos, nuestro sentido de la estética a veces no funciona de lo mejor, y qué decir de la administración. En cambio la mujer sí fue dotada con esto. Nosotros en cambio fuimos dotados de ese ambiente de conquista, ese carácter quizás un poco agresivo, no hostil, sino agresivo, emprendedor, de correr más riesgos y tantas otras cosas. Y esto hace que a veces los hombres nos sintamos muy mal, muy preocupados cuando el elemento con el que trabajamos nos falta. Estoy hablando específicamente de lo que es la provisión, el poder proveer para nuestro hogar. Vivimos a veces momentos difíciles, en nuestro país los estamos viviendo, y de vez en cuando nos vemos provistos, nos cae una sequía en cuanto a muchas áreas, lo que nos hace sentir muy mal porque es un área de nuestra responsabilidad de la que nos sentimos responsables. No necesariamente lo tengamos que ser cuando es una circunstancia externa, pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos sorprende la sequía? Llámesele sequía a cualquier situación de estas que nos hace tambalear en lo que es el uso de nuestra función. Y desde esta semana, y capaz la semana pasada, el Señor venía insistiéndome para compartir esto. Lo he hablado hace algunos años aquí en la congregación, pero el Señor me empujó. Tengo la seguridad que es algo que viene de parte de Dios, que quiero compartirlo, y se encuentra en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículos 1 al 16, que nos dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la tinaja menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Me encanta esta historia porque nos habla de alguien a quien se le secó el río y de pronto habrá dicho: ¿y qué hago? ¿Y cómo sigo? Como nos suele ocurrir a nosotros cuando se nos acaban algunos recursos de los que estamos esperando. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo continúa nuestra vida cuando alguna herramienta con la que trabajamos, alguna persona en la que nos apoyamos, deja de estar al lado nuestro? Bueno, al menos hay 3 motivos, hay muchos más, porque a veces creemos en un Dios tan simple y no es tan simple Dios. Dios es muy complejo y nunca llegaremos a entenderlo plenamente, pero a través de su palabra podemos descubrir algunas razones por las cuales algunos arroyos se te secan y vos te preguntás por qué, no encontrás la razón. Una de las razones es que los arroyos se secan para que comencemos una nueva etapa y nos movamos de donde estamos. Nos encantaría estar en algún lugar donde todo nos va bien, donde todo nos parece maravilloso, donde todo es fabuloso. Quedarte y estancarte en esa situación. ¿A cuánto le gustaría tener un permanente estado de bienestar? No, son faquires, masoquistas. ¿A cuánto les gustaría vivir un estado de bienestar permanente? Decir: quisiera que este día no se termine más. ¿A alguno le ha pasado eso? Les cuento, hace algunos meses atrás, Fer y Debbie junto con los chicos se les ocurrió invitarme a ver un partido, ver el mejor club del mundo, ¿no? Hay algunas risitas irónicas por ese lado, ¿no? Bien, así que fuimos a la cancha y ahí vi al mejor, a Banfield. Qué tiempo tan lindo, encima iba ganando. Y vos viste que no todos los días, ¿no? A ver, levanten la mano los que son de Banfield, a ver, quiero saber. ¿Los demás todos pecadores? Luciana, tenés una lista para borrar de la membresía de Avance. Ahí. Bueno, estaba viendo a Banfield ganar. Yo decía, esto, aparte ahí en la platea, sentir el golpe de la pelota, ¡pum! ¡Pam! Y verlo todo. Y encima de por ahí abajo, unos asientos hacia rat. La última vez que estuve en la cancha no había esos asientos, ¿no? Y de pronto subía un olorcito a choripán de ahí que uno decía, esto es el cielo. Y era uno de esos momentos que yo decía, no quisiera que se termine más. Quería que haya un tercero, cuarto, quinto, mientras íbamos ganando, ¿no? Si la cosa hubiera sido al revés, capaz que quería que se termine pronto. Uno le encanta estar en ciertas zonas de confort. Para entender un poquito la historia, Jezabel, esto fue antes que Elías matase a los 500 profetas de Baal. Jezabel tenía un plan, un programa de exterminio de profetas. Es decir,
Esta mujer, que era una verdadera bruja, estaba empeñada en hacer desaparecer del mapa a todos los profetas, matarlos a los profetas. Así que Dios le dice a Elías que se vaya a Querit, y ese término Querit significa cañada o garganta, un lugar muy, muy estrecho, de muchos pasadizos, un lugar de cuevas. El acceso de ese lugar es bien, bien difícil. Pero además de esto, Elías, como ustedes saben, estaba apellidado como Elías Tisbita, o sea que era de Tisbi, Elías, así que se encontraba cerca de su lugar, ese laberinto de cuevas que había. Así que estaba en el lugar ideal, estaba lejos de Samaria, cruzando el Jordán, a orillas de un arroyo que estaba frente al Jordán, un arroyo que dependía del Jordán, bien lejos de todo el peligro, bien escondido, bien seguro, y encima con servicio de delivery. Los cuervos que le estaban enviando carne y el agua que tenía en ese lugar. Era el lugar de la comodidad, era el lugar de la seguridad. Esos lugares que no queremos que se terminen nunca, como Elías habrá dicho, bueno, qué bien, Dios me envió a este lugar, qué bueno que es el Señor. Y a veces creemos que la bondad de Dios depende del tipo de trato que recibimos. Qué bueno que es Dios cuando las cosas nos van bien y nos aumentan el sueldo, y cuando las cosas van mal, no decimos nada. Pero nos olvidamos de un detalle. Dios no nos llamó pensando en nuestra comodidad, sino que nos llamó con un plan. Dios tiene un plan con tu vida. ¿Sabías eso? Vos dirás, no, con el de al lado sí, pero conmigo, con vos, con cada uno. Dios no es como nosotros, que podemos prestar atención a 2 o a 3 personas a lo sumo y ya después los demás se nos escapan. Dios es un Dios que nos presta atención y que se fija en el detalle de cada uno de nosotros. Así que decirle al de al lado, Dios tiene un plan con tu vida. Y me parece que algunos están un poquito incrédulos de esto, así que decirle de nuevo, Dios tiene un plan con tu vida a pesar tuyo. Es así. Y cuando hay un plan, cuando tenemos una misión, cuando tenemos que cumplir con un propósito, no podemos estancarnos en un lugar de bienestar, no podemos estancarnos en un lugar de seguridad. Tenemos que cumplir con el plan de Dios, tenemos que cumplir con el propósito de Dios. Es decir, tenemos que renunciar a nuestra zona de confort. Hay muchos personajes bíblicos que tuvieron que dejar su zona de confort para poder cumplir con el plan de Dios. Estoy pensando en Jonás. Jonás era un profeta que había profetizado a algunos reyes de Israel. Sin embargo, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Venía todo bien hasta que Dios le dijo, bueno, tenés que ir a Nínive a decirles que si no se arrepienten yo los voy a... ¿A qué? A Nínive. Estos desgraciados en el 2024 van a mandar misiles contra Israel. Claro, él no lo sabía, ¿no? Pero sí, se trataba de una ciudad de los asirios, un pueblo muy sanguinario, el más cruel quizás de toda la historia, además de los hunos o después de los hunos, eran de lo peor. Y Jonás tiene que dejar esa zona de seguridad, ir a un pueblo donde nadie se iba a dignar a ofrecer refugio, cuidado, sustento. Tenía que ir a ese lugar de la incomodidad porque tenía que cumplir con un plan de Dios. Y Jonás trató de escaparse, trató de irse para el lado contrario, para España. Y Dios le proveyó un viaje en clase business de regreso y no tuvo más remedio que cumplir con la voluntad de Dios. Tuvo que dejar su zona de seguridad. Tuvo que dejar su área en la que decía, yo quiero estar, porque a veces el planteo que nos hacemos es, si Dios me dio este lugar, si Dios me dio esto, no creo que Dios me lo quite. Yo no sé de dónde sacamos esa teología, pero sí estoy pensando en Job, que dijo Jehová dio y Jehová
quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, a veces pensamos que porque Dios nos dio algo, lo tenemos que tener para siempre. Y esto significa que Dios me lo dio para adueñarme. Y lo que Dios me lo da como un préstamo, porque todo pertenece al Señor, aún yo pertenezco al Señor. Además, las cosas que Dios nos da cumplen una función durante un tiempo, pero después Dios tiene otras cosas para nosotros. Zaqueo era otro de esos. Zaqueo era un hombre que tenía mucho bienestar, tenía mucha plata, la pasaba muy, muy bien. Sin embargo, tenía muchos enemigos porque esa plata tal vez la había obtenido por medios de coerción, amenazas y quizás un poco de deshonestidad, capaz. Así que ahí estaba Zaqueo en medio de un montón de personas que tal vez no lo veían con buenos ojos. Y encima él de estatura no era lo suficientemente alto, así que en medio del grupo de gente que estaba rodeando a Jesús, él trataba de pegar saltitos y no lo podía ver hasta que encontró el lugar ideal para él. Era un árbol de la familia de las higueras donde podía treparse rápidamente y ahí estaba en su lugar de seguridad. Una vez más, él tenía ventajas sobre los demás. Esta vez se lo habría proporcionado la naturaleza, pero no solamente tenía ventaja, sino tenía cuidado, tenía protección, nadie lo veía, pasaba desapercibido. Él tenía el control de todo y nada podía controlarlo a él. Era el mejor lugar y Jesús lo bajó de esa zona de confort. De pronto se detiene, se acerca al pie del árbol. Tengo que ir a tu casa. Lo movió de su equilibrio tan buscado. Y esto fue una bendición. Cuando pensamos en Jacobo, en Pedro, en Juan, cuando el Señor se los llevó al monte de la transfiguración, ahí estaban tan felices. Estaba Moisés, estaba Elías, estaba Jesús, y ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro ya estaba, pero enloquecido, extasiado con todo eso, y dice: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. Ni en él estaba pensando, estaba hablando tonterías, ¿no? E irrumpe la voz del Padre que le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Como diciendo: Pedro, más vale escuchar lo que Jesús tiene para decir. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Salir de ese lugar, ir abajo al valle, donde se encontrarían con un endemoniado que no podían librar. Nuestra tendencia es querernos quedar. De vez en cuando tenemos algún culto distinto con alguna cosa y nunca falta el creyente que dice: esto veníamos necesitando. Como diciendo: hoy quiero quedarme en este momento. Parece que quisiéramos ciertos estilos de culto y ciertos estilos de predicaciones y ciertas metodologías. Y no es así. Dios a veces nos tiene que sacar de esas áreas porque tenemos que cumplir con un plan. Ananías, cuando estaba en Damasco y Dios le dice: Ananías, tenés que ir, es necesario que vayas a predicarle a Saulo. A ese es un asesino. Ha tratado de matarnos a todos. Y Dios le dijo: salí de tu cueva, salí de tu búnker, salí de tu seguridad y anda a predicarle, porque este me es instrumento escogido. Tenés una misión. Cumplir con esa misión significa salir de tu equilibrio. Pedro, en la casa de Cornelio, antes de que lo fueran a buscar de Cornelio, en un lugar más al norte, en la costa, Pedro estaba descansando en la casa de un tocayo que era curtidor. Y de pronto tiene una visión con un lienzo que caía todo tipo de animales en ese lienzo sostenido de 4 puntas. Y Dios le dice lo que es mi versículo favorito: mata y come. Pero claro, había mulita, iguana, chanchito, en fin, todo eso, ¿no? Y Pedro dice: no, yo nunca comí nada de esto inmundo. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo bendije. Otra vez lo sacó de su comodidad
Y al rato, cuando lo van a buscar de la casa de Cornelio y Pedro se encuentra en una congregación de puros gentiles, ¿de qué iba a predicar? ¿Qué iba a decirles? ¿Qué punto en común había? ¿Cómo podía hablar? Se sentía tan mal que hasta tuvo que decirles: saben que para mí esto es una cosa muy, muy rara, pero tuve que salir de este lugar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las personas que dejaron su zona de seguridad, de confort? En un caso, el arrepentimiento de Nínive. El otro caso, la conversión de un hombre que era importante en la sociedad. En otro de los casos, que siguieran los discípulos avanzando en el plan de prepararse para servir al Señor. La conversión de nada menos el apóstol Pablo, que se convirtieran los primeros gentiles y fueran el precedente para el resto de lo que Dios tenía que hacer. Cada vez que Dios tiene un plan, te va a hacer secar el arroyo, y no te lamentes que se secó el arroyo, sino más bien pensá: Dios tiene un plan y un propósito conmigo. Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios que te ama y hace las cosas mucho más abundantemente de lo que vos pedís o entendés. En segundo lugar, a veces los arroyos se secan para que crezcamos y podamos llegar al destino. Kerit era un lugar de transición, un lugar de paso. ¿Por qué? Porque si tenemos que cumplir un plan, hasta que no cumplamos con ese plan, vamos a estar en una permanente transición, lo cual es bastante incómodo. Si vos quisieras permanecer en un lugar para siempre, te comento un lugar al cual le dicen la última morada. ¿Viste los periodistas cuando hablan de algún grande que se muere, dicen: y van a depositar sus restos en su última morada? Así que si vos querés tener un lugar definitivo y dejar de estar en cambio, tengo unos cuantos lugares para recomendarte. Algunos municipales, otros privados, algunos con tremendas edificaciones y otros solo pasto, pero podés elegir. Ahora, si vos querés cumplir con un plan de Dios, vas a estar en una permanente transición. Los cuervos alimentaban a Elías, pero de pronto le faltó para beber. El arroyo no era para siempre. Nada de lo que vos tengas es para siempre, porque todo es un préstamo. La sequía continuaba, así que era lógico. Él veía venir el agua que se iba secando, hasta que un día se cortó. ¿Y qué ocurre? Dios le dice a Elías: anda a ver a una viuda en Sarepta. Sarepta pertenecía a la misma región donde Jezabel había nacido. Así que la viuda de Sarepta era de la misma nacionalidad que Jezabel, la que tenía ese programa de exterminio de profetas de Jehová. Allí se adoraba a los mismos dioses que Jezabel adoraba y promovía, y lo mismo que Acab, esposo de Jezabel. Sarepta se encontraba más al norte que Samaria. Imagínate que estamos frente a un gran mapa, el mapa de Israel. Imagínate que en medio, donde está el logo de la iglesia, tenemos que pasa el río Jordán. De norte a sur tenemos el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto. Elías estaba en Kerit, que se encontraba al oriente, más o menos al sur, cerca de la mitad del ícono que tenemos ahí, de este lado del Jordán. Ahí se encontraba. ¿Y a dónde tenía que ir? A Sarepta, que se encontraba de la otra mitad, bien arriba. Esto significaba que tenía que pasar por Samaria. Samaria era el paso obligado a donde tenía que ir. Tenía que atravesar el lugar donde estaba la bruja esa. En ese lugar, él tenía que darse a conocer como profeta de Jehová, y se dio a conocer porque así lo reconoció la viuda. La viuda le dijo: vive Jehová tu Dios. Así que él ya se había dado a conocer que no tengo más que comer estos pocos bocados. Así que para poderse encontrar con la viuda, Elías tuvo que enfrentar sus temores en lugar de huir de ellos. En Kerit se encontraba en una situación de huida. Tiró la bomba y salió corriendo. Dijo: no va a llover más, y se fue.
Y ahora Dios le dice, tenés que volver y pasar por el lugar donde tiraste la bomba, donde dijiste lo que iba a pasar. Tenés que atravesarlo, pero en ese lugar me van a buscar, me van a exterminar. Creemos a veces que crecer significa evitar nuestros problemas, evitar nuestros miedos, dejar de enfrentar aquello que nos causa dolor o malestar. Sin embargo, uno no crece mientras está en una burbuja de cristal. Uno no crece mientras se encuentra en un ambiente donde todo es conocido, cómodo y favorable. Uno realmente crece cuando aprende a enfrentar aquello a lo que le tiene miedo. Esto es crecimiento. Cuando decís, basta, se acabó. Simón de Cirene era uno de estos. Él era un discípulo encubierto de Jesús. Por miedo al resto de los judíos, él no decía nada, pero él lo seguía a Jesús a escondidas. Pero finalmente, cuando Jesús fue crucificado, muere en la cruz y lo ponen en la tumba, Simón de Cirene, o antes que lo pongan en la tumba, Simón de Cirene entró osadamente al lugar de Poncio Pilato. Y él dijo, quiero que lo pongan a mi maestro en la tumba que estaba destinada para mí. Él enfrentó su miedo. Él dijo, se acabó. Él fue otro hombre. Los niños están llenos de miedos e incertidumbres hasta que poco a poco van avanzando, van teniendo experiencias. Algunas de esas son experiencias que les dan angustia. Sin embargo, hoy, todos los que hemos llegado a la adultez nos reímos de aquellas cosas que antes nos asustaban. Esto es crecer. Ahora, ¿querés seguir creciendo en el Señor? ¿Cuántos quieren seguir progresando en el Señor? Bien, tenés que enfrentar tus temores. Dios te va a llevar por esos lugares donde fuiste golpeado. Dios te va a llevar por esos lugares donde fuiste maltratado. Dios te va a llevar a lugares donde fuiste avergonzado. No podés seguir huyendo, no podés seguirte escondiendo. Tenés que enfrentarlo. Tenés que volver a cruzar la calle donde fuiste atropellado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Tenés que volver a caminar por el lugar donde te caíste. Esto es verdadera sanidad. Esto es verdadero crecimiento. Esto es lo que te permite progresar. Si no, estarás siempre huyendo. Hay tiempos de descanso y seguridad, pero el crecimiento se da cuando uno se esfuerza y está dispuesto a correr riesgos. ¿Cuántos quieren progresar? A ver, levanten la mano los que quieren progresar. ¿De verdad? ¿Los demás? Trabajaste, cansás, ¿qué ganás? ¿Los demás? Progresar, ¿para qué progresar? Por ahí alguno levantó la mano distraído. Hay que levantar la mano, llegó el momento, ¿no? Pero, a ver, con toda conciencia, y no te pido que mientas, solo decir la verdad. ¿Cuántos tienen interés de progresar en la vida? Levanten la mano. Bien, ninguno la levantó por despistado. ¿Sabés qué? Para progresar tenés que aprender a correr riesgos. No hay ningún emprendedor, o hay muy pocos, que hayan recibido algo milagroso. Acordate, la herencia de la tía que no conocías no existe. ¿Viste que esos que dicen, sí, me llegó una carta de una tía que murió y me dejó eso de herencia? No existe. Y si algún día te mandan un mail diciendo eso, desconfía porque te van a chupar toda la cuenta corriente que tenés, los 2 mangos que tenés en la cuenta corriente te lo van a sacar. Ahora, si te aparece una tía desconocida, muerta, que te deja una buena herencia, avísame, así me hago tu amigo. Pero difícilmente, ¿cómo uno progresa? Es cuando invierte, cuando corre riesgos, cuando enfrenta situaciones, cuando se sacrifica un poco, cuando descarta algunas cosas que le pueden causar daño. Si querés progresar,
tenés que hacer esfuerzos. Y esto fue lo que el Señor le pidió a Elías. Esto es lo que nos ocurre cuando se nos secan ciertos arroyos. Decís, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfrentando esto? Porque Dios quiere hacerte progresar. Y cuidado, no estoy hablando progresar económicamente. Porque a veces uno piensa progresar, me transformo en el pato rico. No, eso no es progresar. Una vez escuché algo que me encantó. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Progresar significa aprender a crecer en la vida y sentirse satisfecho en la vida habiendo obtenido los logros que esperaba. Eso es el progreso. Eso es avanzar. Eso es crecer. Hay personas que progresan y se sienten que han progresado, aunque capaz que tienen mucho menos de lo que vos tenés, porque progresar no significa tener más. Es una circunstancia esto. Pero que Dios quiere que progresemos, claro. Dios quiere que avancemos y prosperemos en nuestra alma, claro que Dios lo quiere y esto es crecer. Pero quiero terminar hablando de una tercera razón por la que a veces te vas a encontrar con arroyos secos. Y esa razón es para que aprendas a confiar en el Señor. Si las bendiciones viniesen siempre por el mismo medio, terminaríamos confiando en el medio. Imagínate que sale agua de una canilla, del único lugar que sacas agua. Vas a terminar confiando en esa canilla. Y el día que esa canilla se rompa, te agarras la cabeza y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá salvarme? Y el chapulín no va a aparecer, ¿no? Dios quiere que vayamos alternando. Cuando los arroyos se secan, nuestro pensamiento muchas veces y la bendición que le tiramos al de al lado es que ya va a venir algo mejor. ¿A cuánto les robaron alguna vez algo? Veo esas caras, después hacemos una oración especial, ¿no? Y casi siempre cuando a alguien le sacan algo, le estafan, Dios te va a dar mucho más. Se lo decís al que está al lado a veces, Dios te va a bendecir. Claro, no sos profeta, capaz que encima peor, pero es una forma de bendecir a la persona, desearle lo mejor a la persona. Pero ¿sabes qué? A veces nos ocurre que creemos que tiene que ser así como una regla fija y hacemos un Dios de esa regla fija. Elías tuvo que ir a lo de una viuda, una mujer que no tenía nada, de nada, de nada. Parecía medio ilógico. Y cuando le pide a esta mujer que le dé de beber, la mujer primero va a acceder, pero después que le dé de comer, no se imaginaba que esa mujer fuese tan pobre. ¿Por qué? Claro, la reconoció, Dios le dijo, una viuda te va a alimentar. Y tal vez, estoy especulando con esto, Elías habrá dicho, una viuda ricachona. Pero se encuentra con una mujer que estaba realizando quehaceres que a veces los hombres tenían que realizar. Una mujer que por la forma de vestir no se encontraba tan bien provista. Descubrió que era la viuda, pero no imaginaba que estaría tan mal. Y cuando le dice, y junto con el agua, ¿me darías un pancito? Y la mujer dice, te digo delante de Dios que voy a preparar los últimos 2 pancitos para comer con mi hijo y dejarnos morir. Normalmente cuando moría el esposo, la mujer, como habíamos dicho antes, que era la encargada de administrar el hogar, cuidar los hijos, quedaba en un estado de indefensión y desprotección y desprovisión total. Y casi siempre el hijo mayor era el que tomaba el mando y buscaba todo lo que era la alimentación y la provisión. Pero en este caso esa viuda se ve que era lo suficientemente joven como para que sus niños fueran pequeños y ella tuviese que seguirlos manteniendo. Así que cuando Elías le dice esto y la mujer le sale con esta noticia, estaría pensando, ¿qué
está fallando de este plan de Dios? Yo acá encuentro un despropósito. Siempre queremos que Dios nos responda de acuerdo a nuestra lógica. Siempre queremos que Dios nos responda de acuerdo a nuestras expectativas, como si nosotros lo supiéramos todo y la tuviéramos tan clara. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor cosas para las que no estamos preparados, cosas que no necesitamos y hasta algunas que nos pueden causar muchísimo daño? Elías se habrá preguntado, pero ¿a dónde me mandó Dios? ¿Cómo Dios está haciendo esto? ¿Se habrá equivocado? ¿Habré escuchado mal la voz de Dios? Pero la fe, que la fe significa confianza, y la fe viene por Él, y el oír de la... Y Dios le había dado palabra, le había dicho, anda y quédate por un tiempo en la casa de esta viuda que te va a alimentar durante unos cuantos meses. Elías simplemente obedeció. Le dijo, muy bien, dame primero a mí, Dios se va a encargar. Es decir, en el fondo él estaría luchando con esta sensación de que algo estaba funcionando mal, que algo no estaba funcionando como debía, pero él decidió obedecer. Claro, él tenía que cumplir con un plan, el plan de ir a verlo a Acab para decirle que ahora vendría la lluvia. Y unos meses después se encuentra con Acab, y cuando Acab lo ve cara a cara dice, tú eres el que turbas a Israel, no yo, vos sos el que está turbando al pueblo, le dijo Elías. Pero para poderse encontrar con Acab tenía que cruzar por Samaria, tenía que estar cerca de ese lugar, tenía que cobrar la preparación de Dios para poderlo enfrentar. Pero en medio de esta situación se encuentra con lo que parecía un despropósito. Cuando vos tenés que enfrentar cosas difíciles, es ahí donde tu fe tiene que estar dispuesta a aceptar situaciones ilógicas, situaciones absurdas, situaciones que escapan a tu sentido de cómo deberían ser las cosas. Y finalmente, como Elías obedeció, terminó recibiendo lo mejor de una fuente vacía. ¿Por qué? Porque Dios se encargaba de llenar la fuente cada vez que lo necesitaba. Ni la harina ni el aceite escasearon, porque Dios es el Dios dueño de la harina y el aceite. Así que Elías tuvo que aprender a confiar en el Señor. Elías habrá comprendido que los cuervos le daban de comer, el arroyo le daba de beber, que la viuda le daba de comer y de beber, pero detrás de los cuervos, detrás del arroyo y detrás de la viuda está el Señor de los cuervos, el Señor de los arroyos, el Señor de las viudas, que Él era el que iba a proveerle todo lo que necesitaba. Y esto es lo que tenemos que aprender a ver nosotros, que detrás de cada medio de bendición está siempre el Señor. Esto es confiar en el Señor. Nuestras vidas espirituales pueden fluctuar cuando las cosas no salen como esperamos o entendemos. Pero tenemos que recordar que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. En estos tiempos tan complicados podés perder tu trabajo, podés perder tus herramientas de trabajo, podés perder tu casa, podés perder amistades o familia, podés perder seres queridos, podés perder oportunidades, podés perder la salud, podés perder tus capacidades. Podés perder tus bienes o tus documentos. Podés perder lo que sea, porque nada es para siempre. Pero en lugar de tratarse de una pérdida, lo que estás experimentando, el arroyo que se te está secando, es una oportunidad de cumplir con el plan del Creador que te escogió, el cual te va a dar la victoria en el momento oportuno. Es la oportunidad para que crezcas. Es la oportunidad para que avances, es la oportunidad para que te desarrolles, para que perfecciones, para que prepares tu vida. Elías tuvo que estar cerca de Acab para tomar fuerzas y coraje y poder enfrentar a Acab. Dios te está llevando cerca de lo que vos temés para que aprendas a enfrentarlo y tengas la palabra que Dios quiere darte. Es la oportunidad para confiar cada vez más en el Señor y entender que el Señor es más poderoso que cualquiera de las circunstancias que te rodean. Cierra tus ojos por un momento.
Como te había dicho al principio, el Señor me insistió para hablar esto. Esto quiere decir que es probable que más de uno se encuentre con algún arroyo seco. Se secó el arroyo, no sabes qué hacer. Y si hubiera uno solo que le pasa esto, Dios es capaz de hacer derrochar un sermón en uno solo, porque ama a cada uno. No ama al de al lado más que a vos. Y capaz que hoy viniste para escuchar esta palabra. Si estás pasando por un arroyo seco, si se te secó un arroyo y vos te estás preguntando, ¿y ahora qué hago? Hoy tenés la oportunidad de aceptar la siguiente propuesta. Levantar tu mirada del arroyo. Dejar de mirar ese arroyo. Y mirar el plan que Dios tiene con tu vida. Por algo Dios te está haciendo pasar esto, porque quiere llevarte a un lugar, a cumplir con su plan. ¿Será hablarle a alguien de Cristo? ¿Será acercarte a alguien que está pasando por alguna situación complicada? ¿Será dar una palabra a alguien que le está esperando? Yo no sé. Dios tiene un plan. Y cuidado, que ese plan no es un plan que en 2 o 3 días se cumple. Cada plan de Dios tiene estaciones donde vamos parando y donde lo vamos sirviendo y donde nos va usando. El plan de Dios tiene muchísimas misiones. Cada día algo tenemos que cumplir de su plan. Simplemente, en medio de ese arroyo seco, dejar de preocuparte qué vas a beber, sino más bien empezar a preguntar cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios, qué quiere Dios. Esta palabra Dios te la dio porque capaz que estabas huyendo, escapando, temiendo. Y de pronto Dios te va a hacer levantar la cabeza y decir, ¿dónde están los que te perseguían? ¿Dónde están los que te acusaban? Ya no están. ¿Dónde está lo que tanto temías? Desapareció. Creciste. Tomaste victoria. Vas a poder caminar una y otra vez por ese camino sin enfrentar el pánico, el terror, el temblor. Pero muy en especial, si se te secó el arroyo, es la oportunidad para que creas en el Dios de los arroyos, en el Señor de todo, el que tiene todo bajo control, el que hoy usa un arroyo, mañana unos cuervos, pasado una viuda y quién sabe después cuántas cosas más. Si hoy se te secó un arroyo, si en estos días se te ha secado un arroyo y estás enfrentando alguna angustia o preocupación, estás frente a la posibilidad de decir, voy a cumplir con el plan de Dios. Voy a renunciar al temor. Voy a confiar en el Señor. Todos los que están pasando por arroyos secos, pónganse de pie en este momento para que oremos. Ignoro cuál es tu arroyo. Lo que sí puedo decirte, Dios no te desechó. Tenés mucho camino por andar. Tenés mucho por hacer. Tenés mucho por crecer. Pero
pero sobre todo, tenés más posibilidad de confiar. Un día vas a contar a los demás que tu Dios es el Dios de los arroyos, de los cuervos, de las viudas, que tu Dios es el Dios de provisión, que tu Dios es el Dios de protección, que tu Dios es el Dios de los cuidados, que tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es maravilloso. Oramos al Señor. Padre querido, a veces nos angustiamos porque somos débiles, Señor, porque no podemos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos distinguen. Nuestra mente es tan limitada, tan finita. Señor, necesitamos que tengas misericordia permanentemente. Pero frente a ese arroyo seco, los que estamos en pie, te decimos que aunque no pase de nosotros esta copa, nos gozamos en tu voluntad. Confesamos que vamos a atravesar el valle de sombras y de muerte, pero sin temor alguno, porque estás con nosotros. Te confesamos nuestra confianza, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque padre y madre nos dejaran, con todo, Señor, nos gozaremos, nos alegraremos, porque tú nos recogerás en tus brazos. Confiamos en ti, Señor. Vos que te pusiste de pie, levantá tus manos y decir al Señor: confío en vos, Señor. Confío en vos, Señor. Confío en vos, Señor. Sé que vos te vas a encargar de esto. Sé que vos vas a sacarme a buen puerto. Sé que vas a traer victoria a mi vida. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente.